There's something I need to tell you. This relationship isn't working. It isn't good for me. I'm breaking up with you. It's not me, it's you. I became dependent on you. And you were always there for me, even when I was at my worst. But I didn't realize the damage you were doing. You created a toxic environment. Not just for me, but others too. You were suffocating me. We're just no longer compatible. Also, there's one more thing. I met someone else. I'm respected in public. I'm making friends. I feel like I can breathe again. That's how I deserve to be treated. 我们书店结束了。 तुम फिर से कभी नहीं मुझे दुख दोगे। Ni siquiera te necesito. Parce que j'ai une autre option. And it's a healthy relationship. Bueno, a ver, vamos por lo más básico, porque a veces nos suena lejano, ¿no? Hablamos el día de los océanos, el ambientalismo, la contaminación, y cada uno tiene que seguir su vida. En Argentina vivimos vidas muy urgentes, todos diferentes, desiguales, pero urgentes. ¿Por qué son importantes los océanos, Javier? Bueno, lo decía Nico recién, principalmente porque el oxígeno que respiramos viene más de un 50, un 70% de los océanos. Siempre hablamos de la selva amazónica como el gran pulmón del planeta, y en realidad son los océanos, son los mares que tenemos en el mundo los que generan ese oxígeno. Eso ya es fundamental. Segundo, porque tiene un valor enorme como regulador térmico, como generador de humedad ambiente para las tormentas y las lluvias necesarias. Tiene una infinidad de recursos necesarios para todos, como por ejemplo los ictícolas, todo lo que tiene con el mundo itícola, los peces y todo lo que es la proteína de pescado que se consume a nivel global, tiene también mucho que ver con eso. Y después porque geopolíticamente, en Argentina, principalmente el mar argentino, que tiene más o menos, para que tengan una idea, el tamaño de un tercio del país, es 1 millón de kilómetros cuadrados, es mar argentino, son 4.000 kilómetros lineales de costa. Tiene un valor geopolítico muy importante, ¿no? Más allá de por todo lo que hablamos como recurso, porque ahí también pueden estar las soluciones a muchas problemáticas, ¿no? Cuando hablamos de energías alternativas, como hablamos de energía mareomotriz, eólica de costa, y muchos otros rubros que incluso hoy están en discusión, y creo que los vamos a hablar hoy también, que tiene que ver con la explotación de esos recursos dentro de nuestra plataforma continental. Bueno, a ver, entro con los dos. ¿Por qué están amenazados los océanos y específicamente el mar argentino? ¿Qué pasa en el mar argentino hoy? ¿Por qué nos tenemos que preocupar? Sí, bueno, hoy el sábado pasado nomás estuvo el Atlanticazo por justamente proyectos que son presentados por lo general por empresas de afuera, mayormente europeas. En este caso, bueno, como todos sabemos, el tratado que hay con Equinor, ahí la tratativa de instalar en el bloque Cancien, ahí en las costas de Mar del Plata, una plataforma offshore de petróleo, y con lo cual ya sabemos que el impacto ambiental no puede ser reducido, como ahora lo estás diciendo, y que se está tratando de reducir el impacto, sino que estamos buscando, o por lo menos creo que lo que se busca es que no haya impacto, no reducirlo, sino que el impacto no exista. Porque hoy sabemos que a través de las exploraciones sísmicas, la manera de buscar hoy en día los hidrocarburos, interfiere en la comunicación de los animales. Pero eso quiero entrar ahí primero. Si el gobierno finalmente logra de alguna manera ejecutar esta explotación petrolera en el mar argentino, ¿qué pasa con la biodiversidad que hay en el mar? Digamos, para que todos sepamos. ¿Qué pasa con las tortugas? No sé si hay tortugas ahí. Hay tortugas. Es interesante porque la zona que hoy está en tratativa, como decía Nico, son las canlas, lo que sería toda la zona de Atlántico Norte dentro de nuestra plataforma, es un lugar donde se juntan dos corrientes marinas muy importantes. La corriente cálida que viene de Brasil y la corriente fría que sube de Malvinas. Al encontrarse justo ahí estas dos corrientes, queda una explosión
disrupción de vida, por estos cambios de temperatura y por este aporte orgánico que traen de las corrientes del norte, y es uno de los lugares donde hay mayor cantidad de fitoplancton, que es la base de la red alimentaria, ¿no? De esta trama de vida que surge con este microorganismo que es el que después alimenta hasta las ballenas. Entonces ahí es donde está toda esa riqueza de biodiversidad. Entonces, cuando hablamos de una explotación o una exploración primero, pero una explotación después, en ese mismo lugar, en ese punto, hablamos de impactos en toda esa biodiversidad, que no es solo la ballena, sino que son un montón de organismos biológicos que dependen de ese choque de corrientes que se da justo ahí. Bueno, imagínate que se concreta, que el movimiento ambientalista, que los vecinos de Mar del Plata están ahí y no pueden hacer nada, y avanza el gobierno, el que viene también avanza. ¿Qué le puede pasar a ella directamente si eso pasa? ¿Cómo le puede afectar en su vida diaria? ¿A ella o a sus hijos, el que tiene hijos el día de mañana? El día de mañana. Bueno, ahí hay que entender la complejidad y es justamente difícil, ¿no? Porque es entender cómo una pequeña disrupción en un ecosistema, como puede ser el mar argentino, va a impactar en todo lo que hacemos después. Cuando empiezan a haber problemas en las cadenas tróficas, ¿sí? Cuando se rompen, cuando empiezan a perderse organismos y se empieza a desbarajutar todo ese sistema, empiezan a haber otras implicancias relacionadas con eso. Por ejemplo, la disminución en la producción de oxígeno, ¿sí? Estos fitoplancton son los que tienen clorofila en su estructura y son los que generan fotosíntesis, o sea, generan oxígeno. Cuando eso desaparece por disrupciones en las cadenas, obviamente uno de los problemas que vamos a tener es disminución de oxígeno en la producción de la zona periférica a nuestro país, por ejemplo, como una de tantas. Otra es el impacto directo en todos los que son las especies itícolas, peces que se alimentan de ese plancton o que están en esa estructura de red trófica que dejan de existir. Al dejar de existir, ese recurso, por ejemplo, en Mar del Plata, que es hoy un puerto pesquero muy importante, es una economía regional, deja de poder usufructuar ese recurso. Entonces reducen puestos de trabajo, economías regionales, hay toda una serie de situaciones concatenadas que van con ese tipo de explotación. Qué difícil, ¿no? Porque uno lo ve lejano y en el fondo termina afectando hasta no tener trabajo. Por ahí hay muchas manos levantadas y también vamos a ir preguntando a los chicos qué les pasa con todo esto. Vamos a escuchar la historia de Nico y vamos a ver las fotos que Nico ha sacado, que son increíbles, pero hay manos levantadas. Está Luis Ávila en San Juan. Luis, adelante. Sí, chicos, tenía una consulta respecto de que yo vivo a más de 1000 kilómetros del mar. Hay mucha gente acá en San Juan que no conoce el mar. Entonces, ¿de qué manera de acá desde las provincias y a tal distancia podemos llevar a cabo algunas políticas que puedan, o políticas o actitudes diarias que puedan preservar lo que es el cuidado de los océanos? Bueno, ahí directamente hoy la movilización que se está más manifestando en toda Argentina es el Atlanticazo, ¿no? Que se está desarrollando por lo general a donde están las costas más cercanas al Océano Atlántico, pero después justamente en las provincias también se intensifica esto de como había pasado en su momento con la mega minería también en Chubut, ¿no? Que en diferentes puntos de la Argentina también se busca no solo donde es el hecho de la problemática, sino una Argentina más unida, ¿no? Una Argentina en la cual justamente más allá de la provincia y donde pase la problemática, también podamos estar más cerca, desde crear movilización y crear también ahí la base para poder seguir impulsando y hacerlo presente en tu provincia. Y después, bueno, ni que hablar en la vida cotidiana, siempre la promulgación y la difusión del tema, ¿no? Los quiero escuchar. A ver, a vos que tenés el micrófono, ¿qué te pasa con todo esto que están contando los chicos? Y bueno, me parece que es fundamental cuidar nuestras costas, nuestros mares, porque me parece que, o sea, mirar para un costado con estos temas es tanto egoísta con el medio ambiente, en este caso con el océano, como con nosotros mismos, porque, o sea, nos termina afectando también a nosotros. ¿Y por qué pensás que, digamos, en la diaria quizás no miramos tanto para arriba, como diría la película esa, Don't Look Up? Sí, yo creo que hay mucho desconocimiento sobre el tema y me parece súper importante como inculcarnos en el tema y también saber qué cosas se pueden hacer fuera de los esfuerzos cotidianos, capaz, como hablábamos antes, para cuidar el medio ambiente y, bueno, en este caso, obviamente, el océano. A vos que estás ahí con buzo blanco, ¿cómo te llamas? Sebastián. ¿Cuántos años tenés? 18. Sebas, ¿te importa algo de esto? Sí, la verdad que últimamente, en los últimos años, con la difusión de las redes sociales y todo, me empezó a importar mucho. Hay una página en Instagram, no sé si conocen, Eco House. Sí. Bueno, han venido acá, Máxima Soco ha estado. Bueno, esa es la que más me aparece y bueno, creo que era necesario que se hiciera porque desde los años 70 más o menos creo que se está contaminando un montón. Las grandes empresas creo que están mirando para otro lado, aunque hay algunas que sí que están interesándose, pero hay que hacer un cambio entre todos porque no sirve un cambio individual.
Ya voy a seguir con ustedes, me interesa un montón escucharlos. ¿Qué les pasa? También si sienten algún efecto del daño ambiental en su vida cotidiana, si ven alguna conexión entre sus vidas y el ambiente. Pero, Nico, quiero entrar un poco en tu trabajo fotográfico, ¿no? Cuando estamos hablando de la importancia del mar argentino, qué puede pasar si avanza la explotación petrolera en el mar argentino. ¿De qué especies estamos hablando? ¿Qué podemos ver a través de tus fotos que hay en el mar? Bueno, ahí indudablemente siempre podemos ver hasta en invierno, en la temporada de invierno, cómo pasan las ballenas para después poder llegar a mar. Hasta se han visto orcas, por ejemplo, en las costas de Mar del Plata. He visto ballenas también y que después se ven interferidas y que después llegan varadas en las costas y se ven realmente muertas, justamente porque hay un fallo en la comunicación. Estas exploraciones sísmicas son bombas de estruendo que interfieren en la comunicación de los animales, de mamíferos mayormente, de ballenas, y entonces ahí es donde directamente no se comunican y después terminan llegando a las costas y después vemos, o algunos se cataloga como muertes naturales, por lo cual ahí se pone muy en duda, porque puede ser desde ingesta de plásticos hasta por interferencia en la comunicación. Y ahí es donde no tenemos muchas certezas por la interferencia en la comunicación. ¿Qué van a decir? Dicen, no, la verdad que no hay duda, no hay certeza para decir que esta ballena no está acá por falta de comunicación, ¿no? Entonces ahí... Contame un poco cómo, a todos contanos, cómo es que sacás las fotos, que te sumergís, qué cosas ves en ese mundo que nosotros no podemos ver. Bueno, ahí mientras tanto estamos pasando, un popurrí de las fotos que vos sacás, pero bueno. Sí. No, bueno, ahí lo que intento traer es un poco un pedacito de océano todos los días, porque justamente lo que recalcábamos antes, esto de que es el mayor productor de oxígeno. Entonces, volver a traerlo, porque capaz estamos en las ciudades o en nuestras casas, y la verdad estamos re lejanos, porque capaz el mar más cercano queda a 500, 1000 o 1500 kilómetros, y la verdad es súper lejano y pareciera que no es importante. Pero ahí con mi trabajo lo que yo quiero hacer es acercar un pedacito, mostrar la importancia y a través de lo visual poder atraerlo. Pero no quedarme solo con eso, como mirá qué lindo tiburón, mirá qué linda ballena, mirá qué lindo pingüino o mirá qué lindo paisaje. Sino que podemos ir mucho más allá y que ahí entre la ciencia, como un factor que no sea como solo mi voz diciéndolo, sino como que haya sustento. Y una vez que hay sustento, una vez que vos lo ves y una vez que hay ciencia, porque entendiste que hay ahí, después entra el activismo para que lo que estás viendo y lo que entendiste puedas tomar acción directa o indirectamente para poder salvar a la especie o ver de qué manera podemos ayudar al ecosistema marino. Así Nico, ¿cuál fue la especie más rara que te tocó retratar? Esa que decís, no puedo creer haberle sacado una foto a esta especie animal. Bueno, yo, bajo mi experiencia, ahora, bueno, iré a buscar tiburones blancos ahora en unas semanas, pero hasta ahora... ¿Tiburones blancos? Sí, tiburón ballena de 12 metros, realmente un edificio, como un edificio de 5 pisos. Bueno, creo que fue la mayor experiencia que tuve de adrenalina, porque el corazón te late de verdad muy rápido, que hasta me lo terminé... Tatuando. Sí, me lo terminé tatuando. Mirá. Porque... Contabas que vos podías entrar en el alto de la boca del tiburón abierta. Sí, porque la verdad que yo había leído una noticia de que una vez una ballena se había tragado un buzo, pero lo volvió a escupir, porque son filtradoras, ¿no? Y bueno, y no te digo que ibas con esta certeza a muerte, pero como que decía, bueno, no me va a comer, pero estoy ahí. Bueno, y estaba ahí, estaba sintiendo la corriente, y ahí siento cómo empieza a succionar. Y bueno, en un momento yo ya me veía adentro de verdad de la boca, y por suerte me ve. ¿Qué te pasó ahí? Me latió rápido el corazón, porque si te da miedo, la verdad que la pasas mal. Entonces hay que guiarla, la adrenalina puede ser guiada para bien o para re mal, ¿viste? Entonces ahí la adrenalina me pegó por el lado de la felicidad y dije, wow, ¿cómo es? Esa es la foto. Ahí está el ojo, la boca re grande, era un bicho muy grande y la verdad que, nada, para mí una experiencia única. Y vos entrabas ahí adentro. Yo entraba, yo estaba seguro de que si no me veía ese tiburón, no sé, estaba ahí adentro. Pero bueno, por suerte me vio, me tocó con la aleta de arriba el pie y siguió largo y después me di vuelta y le pude sacar una foto de atrás, pero fue un momento de adrenalina. Nico, ¿cuál fue la profundidad más increíble en la que estuviste? Bueno, hasta lo máximo permitido, ¿no? A nivel así de las expediciones son 30 metros, pero ahí se empieza a perder mucho el espectro de luz. Entonces bajamos con linternas para poder volver a recuperarlos y al fondo del mar se ve todo verdoso. Pero está bueno también llevar como, capaz llevas una remera roja o así y se termina transformando en color verde porque la verdad al no haber presencia de luz se termina perdiendo todo el espectro de colores, pero después te puedes encontrar con barcos, aviones hundidos, ¿no? Bueno, ahí está el video del tiburón ballena. Qué hermoso. Con cosas... Barco hundido, claro, también re divertido ver. Sí, la verdad es que como las casas abandonadas, claro. ¿no? Pero es algo normal, es algo usual que te encuentres un barco. Bueno, sí, porque la verdad, como los autos, viste que a veces son dados de baja y están ahí
tirados en las calles. Bueno, lo mismo pasa con los barcos, son dados de baja por alta carga de impuestos, por tráfico ilegal de drogas o tráfico ilegal de pesca. Mismo en Argentina, acá se puede bucear en un barco potero chino que fue agarrado por la pesca justamente ilegal. Y bueno, y te podés meter y la naturaleza, si bien al principio el primer impacto es malísimo porque el combustible termina saliendo ahí a superficie, la naturaleza lo vuelve a adoptar como si fuera una casa abandonada, las enredaderas, bueno, pero abajo los arrecifes de coral vuelven a adoptar a ese barco para que sea la casa de peces, de tiburones, de pulpos o de un montón de especies, ¿no? Nico, ¿cuántos años tenés vos? 22 ahora. 22. ¿Y a qué edad empezaste a sacar fotos y por qué? Bien, bueno, si me hacías esta misma pregunta hace 4 años, no tenía ni idea por qué. Te mandaste y ya sí, decías. pero a los 18, el famoso, ¿no? ¿Qué van a seguir? No sé si les pasa mucho, pero viste que te preguntan, ¿y qué vas a seguir? Y parece que si no vas a seguir nada, se viene el mundo abajo, porque es como que... Mirá como dicen todos que sí, ¿les pasa eso? Sí, claro. Porque la verdad es que mis amigos, algunos la verdad sí decían, sí, yo voy a estudiar arquitectura y yo voy a estudiar administración de empresas, y yo la verdad estaba en la lona, la verdad yo no quería estudiar nada de eso, me parecía bastante, como no me gustaba. Y bueno, y ahí fue que cursitos de marketing y empecé a trabajar en agencia, tampoco me gustó. Y bueno, ahí en la escuela donde yo estudiaba, una escuela de creativos, mandaban propuestas de trabajo, estaban buscando fotógrafos submarinos en Cozumel, México, y alguien que amistase en las redes sociales. Y bueno, más de 1000 personas de todo el mundo mandaban. Yo tenía 18 y viviendo en San Miguel, o sea, no había ninguna conexión. Y bueno, entre 1000 personas seleccionaron a 3 para una entrevista. De las 3, una, y esa una fui yo, y ahí es donde me voy para México con todo cubierto por ellos. Y bueno, empieza mi carrera como fotógrafo hasta que consigo sponsor, y hoy en día llegar hasta lo que me pensé que iba a llegar toda la vida, National Geographic, ¿no? Impresionante, impresionante. Ahora, les quiero preguntar a los dos. Vos recién hablabas de la pesca ilegal. ¿Qué pasa con eso en la Argentina también, no? Que es otro. Estamos hablando de tener océanos sanos. ¿Cómo afecta eso a la biodiversidad, digamos? Antes de venir me metí en la página ahí de Agricultura, Ganadería y Pesca para bajar el último informe, porque hacen informes mensuales y tienen como estratificado lo que fue justamente los primeros 6 meses del 2022. Y en estos primeros 6 meses de pesca legal tuvimos 350.000 toneladas. ¿Sí? Es un número enorme. Eso se calcula que es 10 veces más lo ilegal que corresponde a todo lo que está en la zona de las millas 200, 201 en realidad, porque la milla 200 es territorio argentino. En la milla 201 es donde se asientan grandes cantidades de flotas, principalmente china, taiwanesa, vietnamita y española. A ver, explicar un poco más porque situanos en el mapa de la Argentina. Se imagina, o sea, Patagonia, Argentina, altura de Comodoro Rivadavia, 200 millas, o sea, a mar adentro tenés como una ciudad. De hecho, vos lo viste cuando fueron con el avión con Enrique Pinero. Con Enrique Pinero. Es una gran ciudad prendida a luces a 24 horas buscando justamente en este momento el Ilux argentinum, que es el calamar argentino, que es la principal pesca de esa zona, pero sacándolas a granel, cantidades industriales. O sea, ves esas lucecitas es una ciudad que se ve aparecen, desde el espacio. Una ciudad que se ve desde el espacio y son Las todos Vegas. barcos. Se le llama también ciudades algo loco porque ni siquiera tienen que volver al puerto. Claro. Vuelven al puerto una vez que se devasta todo porque tienen hasta buques refrigerantes, es decir, para la mercadería que van pescando. Ahí está. Esto que estamos viendo, sí, esto está entonces, repitamos dónde se ve. En la milla 201, a la altura de Comodoro Rivadavia, mar adentro, en alta mar, esperando justamente ¿Y son todos barcos chinos? Son todos barcos, principalmente flota china, vietnamita, taiwanesa y española también. Ahora, que es claramente, después de la milla, o sea, en la milla 201 no existe una regulación porque es territorio de todos esa parte del mar, pero no debería existir algo que diga, bueno, te estás pasando 10 metros de mi territorio y me estás pescando mis calamares de mi territorio. Totalmente. De hecho, lo que Nico hablaba del barco hundido chino tiene que ver con que muchas veces prefectura tiene que obrar para defender la soberanía de nuestras aguas, y eso implica empezar en un conflicto bélico con la flota que viene de pesca. Porque si se pasan un poquito a la Argentina, ¿qué puede pasar ahí? Bueno, si ahí prefectura tiene la potestad de primero hacer obviamente un llamamiento para que se vuelva a la milla 201. Si eso no pasa, abre fuego en zonas aéreas no apuntándole al barco, y si eso no pasa, tiene la posibilidad de obrar de manera justamente mucho más presente, incluso hacer un abordaje sobre el barco. Pero bueno, son situaciones que se dan constantemente porque no tenemos una estructura de prefectura tan grande. Es muy fuerte lo que estaba mostrando, si pueden poner de nuevo la foto de las lucecitas, porque yo le quiero preguntar ahí ves igual cada triangulito es un barco diferente. O sea, todos estos son todos barcos. Sumado a que
muchos no tienen el AIS prendido, que es el Sí. respondedor, El respondedor. que son los que muchas veces, capaz, ahí con el respondedor están prendidos 100 y en realidad hay una ciudad flotante. Total. ¿Y qué hay debajo del mar, digamos? O sea, ¿qué están dañando estos barcos más allá de este conflicto internacional de, bueno, qué pasa después de la milla 200? Sí. ¿Quién se hace cargo de eso? Bueno, digamos, el más problema allá que de eso, tenemos ¿qué hay debajo del mar es y que qué están dañando? ese tipo de pesca, que es la del calamar, que se pesca con luz para que el calamar suba a superficie y se saquen, es un tipo... O sea, la luz la ponen La para, luz la ponen para traerlos. traer a los calamares. Hay otro tipo de pesca que es incluso mucho más erosiva porque arrastra los fondos marinos, que es la pesca de arrastre, que es la que genera la captura incidental. ¿Qué quiere decir? Que se captura mucho más de lo que se va a consumir comercialmente. Por ejemplo, especies que no tienen valor comercial. Hablábamos de delfines, pinípedos, que son los marinos, focas, por supuesto también tiburones. Se calcula más o menos 100 millones de tiburones por año que mueren en captura ¿Cuánto? incidental. 100 millones. 100 millones. Ahora, Nico, nos vas a contar qué hay ahí abajo. Pero, Ian, vos que estás en Río Gallegos, ¿te suena más familiar como esta discusión todo el tiempo? Sí, sin lugar a dudas. ¿Cómo están? Buenas tardes para los presentes. Sobre todo cuando hablaban de contaminación, la capital de Santa Cruz ha tenido en la costanera de Río Gallegos por mucho tiempo contaminación de parte de los frigoríficos y eso terminó convirtiendo a que el río galleguense, es una batalla que se está jugando hoy por hoy, no quiera acercarse a la costanera por la contaminación que tiene el mar, por el olor que se desprende de ahí. Y bueno, yo aprovecho a consultar si por ahí el argentino, por parte de los especialistas ahí, ha perdido un poco el vínculo con el mar y de eso se trata quizás lo que debemos cambiar para que las cuestiones sean diferentes. Buena pregunta. Yo estaba pensando en el río, ¿no? Que ya lo dimos por perdido. Claro. ¿Puede pasar algo de eso con el mar argentino? Sí, ahí yo creo que uno de los puntos, como bien decía ahí, ¿cómo era el nombre? Ian Como decía Ian de Río Gallegos, la verdad es el punto quiebre para mí, la desconexión, justamente, ¿no? En la que nos alejamos tanto, más allá de la distancia, en nuestra cabeza, ¿no? Desde desinformarnos, pero bueno, como mismo el sistema, ¿no? Nos va llevando hacia eso, de que cada vez las cosas más importantes, la verdad, son otras, los temas más importantes son otros, y bueno, un poco de vuelta a volver a donde realmente es lo importante, como es el océano, claro. como es la tierra, como es todo. Entonces ahí volver a nuestras incluso raíces. algo interesante para entender, porque vos hablabas del río, digamos, aquellos que vivimos en ciudades como esta, que tiene un río que desemboca en el mar, porque el mar argentino arranca en el Río de la Plata, entender que otra de las problemáticas que hoy no mencionamos todavía, pero que son justamente los plásticos de un solo uso, los plásticos y toda la situación de contaminación que muchas veces se arrojan a la calle y de esa calle pasa a una sequía y de ahí termina en un río subterráneo que desemboca en el Río de la Plata y que llega al mar, tiene un impacto descomunal. Hoy tenemos islas de plástico flotando, continentes plásticos que por las corrientes y por las mareas van llegando y se van acumulando en partes puntuales del globo y que tiene un impacto enorme. Hoy vimos un montón de mamíferos marinos, cetáceos principalmente, y también tiburones o tortugas que mueren atragantados en pobre plástico. Leonel. No. Se murieron las tortugas de Leonel. Algunas, Leonel, no todas. Pero fuera de broma, ¿qué le pasa a las tortugas con esas islas Bueno, de plástico? el gran problema con las bolsas plásticas, por ejemplo, las tortugas son especialistas en cazar medusas. Si uno ve una bolsa flotando o pasando por profundidad, es muy parecido a una medusa. Entonces las grandes tortugas van y comen la bolsa pensando que es una medusa y hacen atoramientos que le llevan a la muerte. Se mueren las tortugas por comer plástico. Plástico. Eso es tremendo lo que... Ahora que les resulta, quiero escuchar a los que no hablaron. ¿Quién tiene micrófono por aquí? Ahí. ¿Te resulta lejano todo esto que estamos hablando? Sí, a mí me resulta muy lejano y eso, bueno, soy de acá de Buenos Aires, obviamente. Y bueno, me parece importante ahora que me pongo a pensar en serio en el cuidado del medio ambiente, de los océanos, de todo en realidad lo que nos rodea. Es muy importante cuidarlo más para nosotros los jóvenes, que en algún momento esto nos va a impactar en años siguientes, digamos. Me interesa igual escucharlos, a ver, porque a mí también me resultaba lejano y empecé a aprender a partir de las columnas de Gastón Tenenbaum acá, de escucharlos a ellos, a los ambientalistas, pero también me resultaba lejano. Es que también era un tema poco visible. ¿Es poco visible? Sí, antes sí, ahora se está viendo un poco más por la iniciativa de los jóvenes, el ecologismo, el movimiento que se está dando ahora. Esto que estamos viendo en la pantalla, ¿es Tremendo real? ese video. ¿Qué es? Bueno, por ejemplo, hay veces que se ha bajado a la isla de plástico, hay que ver ahí a dónde sería,
pero sí hay lugares que se concentran O sea, muchísimo. es posible que esto sea real. Sí. Digo, porque es un basura, o sea, Sí. es un mar transparente de basura. Mismo por los giros oceánicos y las corrientes se desembocan 6 islas de plástico del mundo, y entre Hawái y California está la más grande del mundo, que es 3 veces el tamaño de Francia, ¿no? Y lo que vemos es solo el 30%, es decir, la punta del iceberg. El resto de los residuos está en el fondo del mar. Entonces es como alarmante que el 7º continente lo estamos creando, pero con plástico. Yo quisiera saber cuáles son los productos que más se encuentran en el mar, que contaminan, y qué consecuencias va a tener esto en el futuro, en el mundo. Bueno, ahí más del 40% de los residuos que se encuentran son de la industria pesquera, es decir, por la mega producción, desde cajones, redes fantasma, cualquier objeto que utilicen, después termina quedando ahí. Eso es el 40% los últimos reportes que quedaron. Después el restante, mucho también hábitos del día a día, pero mayormente las industrias, porque la verdad es que, bueno, como hablábamos también antes, más allá de que cambiemos acciones, de que si cambiamos el cepillo por uno, el cepillo de dientes otro, no tiene sentido. la verdad Para ir que a los cambios dormirte son bien tranquilo. estructurales y van bien de industrias. La verdad que nosotros vamos a poner siempre, obviamente, lo mejor de nosotros, pero los cambios vienen de industria y la salida es colectiva, un poco como habían dicho también por la tribuna ahí, más allá de los hechos individuales. Total, Ahora, de hecho la sí. campaña que veíamos de Naciones Unidas Sí. que tiende a concientizar sobre el uso del plástico y sobre el reemplazo del plástico por otros productos que incluso son anteriores, porque hablaban ahí de por ejemplo, la cosita de afeitar de plástico, las anteriores eran de metal, digamos, se reemplazó por la practicidad, pero eso es un residuo plástico que es muy complejo. Hoy tenemos más o menos 8 millones de toneladas de plástico tirados a los océanos por año. Es un número descomunal. Entonces, cuando aparecen políticas públicas que desde las ciudades podemos, todos y todas las que estamos acá, potenciar, como por ejemplo la prohibición de bolsas, la prohibición de sorbetes, tienen impacto. Son menores, pero tienen impacto. Porque también le dice a la industria, che, no vas a poder producir más esto. Tenés que ayornarte y cambiar. Y Nico, ¿qué te sucede cuando ves estas imágenes, no? Porque la realidad es que tu trabajo es esto, filmar los océanos, y acá te encontrás con un video del océano lleno de basura. ¿Qué te pasa? Esta es la última pregunta, Nico, Ahí va. Bueno, ahí es donde también es muy controversial porque justamente trato de ver la belleza, pero la verdad es que también hay que ver la realidad y son las problemáticas. Ahí lo que es importante es volver a nosotros, volver a cuestionarnos todo, desde dónde viene todo, desde nuestro alimento, desde lo que estamos consumiendo plástico. Y bueno, es muy frustrante verlo en primera persona, pero yo creo que la salida, si bien está lejos, la verdad el clima parece esperanzador y más como mucho cada vez es un clima de unión. Entonces yo creo que con la unión vamos a salir mucho más adelante, más allá de después, las acciones, pero con la unión vamos a poder generar un mensaje muy esperanzador y salir adelante, porque la salida indudablemente es colectiva, creo. Gracias por venir, un fuerte aplauso a nuestros invitados. Genios, gracias.